Saludos compañeros y compañeros. En esta ocasión vamos a trabajar con el ejercicio 63 que se encuentra en la parte de los ejercicios de repaso del libro de Larson de la unidad 6. Y nos piden que demuestre que la dimensión de rango de dos transformaciones que son S más T es menor o igual a la dimensión del rango de la transformación S más la dimensión del rango de la transformación T. Dentro vídeo. Bien. En este ejercicio nos piden demostrar que la dimensión del rango de S más T tiene que ser menor o igual a la dimensión del rango de T más la dimensión del rango de S. Para ello vamos a auxiliarnos de un teorema que dice que la dimensión del rango de un vector cualquiera T, vamos a poner T, sí, no importa, es igual al rango de ese vector. Bien. Vamos a construir de esos vectores S, llevarlos a matriz. Decimos que S es igual a 1,1 a segunda fila 2,1 hasta llegar a su N1. Vamos a poner paréntesis suspensivo. Segunda fila a segunda columna, perdón, 1,2 a 2,2 hasta llegar a la fila N, segunda columna. Seguimos y decimos a 1,n, no sabemos, enésima columna, a 2,n hasta llegar a n fila m columna. Lo mismo para t. Decimos que t es igual, pero en este caso va a ser la variable b 1,1, b segunda fila, primera columna, hasta llegar a b n fila, primera columna. Después b segunda fila, primera fila, segunda columna, b segunda fila, segunda columna, hasta llegar a b n fila, segunda columna, y hasta llegar a la enésima parte de b primera fila, m columna, perdón, aquí es m, b segunda fila, m columna, hasta llegar a b n fila, m columna. Bien. Teniendo esto en cuenta, vamos a hacer el criterio que el rango de la suma de dos vectores va a ser igual al rango de estos dos vectores. La suma de los rangos de estos vectores. ¿Cómo lo hago? Bien. Vamos a llevarlo de lo siguiente. Decimos entonces. Vamos a aplicar lo siguiente. Si las diagonales principales de S son pivotes, o sea, son linealmente dependientes y n filas es igual a n columnas, en este caso, digamos que n es igual a m, en este caso, que el número de filas coincide en el número de columnas, tanto para t como a s. Entonces, ¿qué implica eso? Y ambas son linealmente independientes en todas sus diagonales. ¿Implica qué? Que la suma del rango de S más T tiene que ser menor que la suma del rango de T con la suma del rango de S. ¿Por qué? Bien, si sumamos, vamos a hacer una pequeña suma, S más T aquí, llevando nuestra matriz arriba, entonces decimos aquí que S más T es, y la matriz es n por n, m, y es a la vez, de alguna manera, cuadrática, o sea que coinciden el número de filas por el número de columnas. Entonces, A sub 1 más A sub 1 más B sub 1 se coloca en la primera fila, primera columna.
Segundo, A sub 1, 2 más B sub 1, 2. Y llegando hasta A sub 1 M más B sub 1 M. Aplicando el mismo criterio para la segunda fila. A sub 2, 1 más B sub 2, 1. Más, en este caso, A sub 2, 2 más B sub 2, 2. Hasta llegar a sub 2 M más B sub 2 M. Y ahí hasta llegar a la enésima fila, A sub N 1 más B sub N 1. A sub 2, A sub N, perdón, 2 más B sub N 2. Y así hasta A sub N M más B sub N M. ¿Qué implica eso? Si calculamos el rango de esa matriz, independientemente nuestra suma de A y B, siendo y cuando que su suma sea diferente de 0, o sea, que A y B es cualquier valor real, vamos a decir que A y B en este caso son cualquier valor real, y la suma es otro real, implica que la suma de los dos nos va a dar otro número real. Entonces, si es diagonalizable y nos dan valores que son linealmente independientes en cada fila, entonces la suma de S más T, vamos a escribirlo en otro lado, va a ser de rango R. Va a tener rango R. Vamos a ponerlo por aquí. Rango R. Bien. Voy a poner esta parte. Entonces, si yo sé que la suma de S más T es igual al rango R, entonces el rango de S más T es igual a R. Vamos a ponerlo por aquí para que se vea bien, más bonito. Ahora, el rango de T va a ser, miramos bien, si es linealmente independiente en cada fila, ojo, en la diagonal, perdón, entonces va a tener el mismo rango que la suma de ambas, entonces también es de rango R. Y el rango de S también, si tomamos en cuenta que sus diagonales son pivotes, entonces tienen el mismo rango. Concluimos que la definición que el rango de S más T va a ser menor que el rango de S más el rango de T. ¿Por qué? La suma es R, entonces aquí sería R más R. Y es verdad que R es menor que 2R. Ahí concluimos nuestra primera parte. Bien, nuestra segunda parte vamos a demostrar que el rango de S más T debe ser igual al rango de S más el rango de T. Bien, decimos aquí que si la diagonal de S, sus pivotes son los valores de 1,
corresponden a las filas impares y las diagonales de T, sus pivotes corresponden a las filas pares, entonces vamos a escribirlo aquí, el rango de S más T va a ser igual al rango de T más el rango de S. Bien. Voy a llevar una parte más gráfica, haciendo matrices. Bien. Voy a borrar aquí. Ya tenemos esta definición hecha. Para concluir eso, vamos a demostrar eso. Bien. Bien. Si yo sé, como escribí ahorita, que los pivotes de S están en las filas impares, entonces diría aquí que el primer pivote estaría en A sub 1, 1. Vamos a escribir A sub 1, 1, no importa. Porque no. Entonces, aquí serían 0, 0 y 0. Y así sucesivamente. Vamos a poner 0. Entonces, la segunda fila no tiene pivote. Porque dijimos que las impares. La tercera fila sí tiene. Y aquí sucesivamente. Y vamos a decir que la enésima fila es impar. Fila es impar. Y al ser impar, por lo tanto, tiene pivote en eso. Vamos a decir 0, 0, y aquí el pivote es A sub NM. Recordando que nuestra matriz es NM, entonces y N es igual a M. Hay que tener eso en cuenta también. Bien, T, en este caso, T va a ser igual, sus pivotes estarían en la fila par. Entonces, digo 0, 0, 0, y así sucesivamente. La segunda sería 0, vamos a poner B sub 2, 1, aquí estaría el pivote, o es linealmente independiente ahí, y aquí hasta llegar a la última que es 0, 0 y sucesivamente 0. Bien, entonces, al sumar, vamos a decir, el rango, bueno, vamos a sumar primero, vamos a decir que S más T va a ser igual a la suma de estas dos. Entonces sería A sub 1, 1, 0, para llegar a 0, más 0, B sub 2, 1, sucesivamente 0, y así hasta llegar al último, que sería 0, 0, y ahí sería A sub NM. Por lo tanto, la suma de nuestras dos concluye que sería R. El rango sería R en este caso. Vamos a decir total R. El rango total sería R. Bien.
Continuamos. Aquí decimos entonces que si el rango de S y R, de el rango de S más T es igual a R, por lo tanto el rango de S, como escribimos ahorita, es igual a ¿qué? Como son los impares, entonces sería R entre 2. De S los impares. Y el rango de T, como son los pares, sería R entre 2. Entonces concluimos que el rango de S más T va a ser igual al rango de S más, vamos a escribirlo por aquí más bonito para que se vea un poquito más grande. El rango de S más T va a ser igual al rango de S más el rango de T. ¿Por qué? El rango de S más T es igual a R. El rango de S es igual a R entre 2 más el rango de T es igual a R entre 2. Sumando el mismo denominador sería R va a ser igual a 2R entre 2. Simplificando entonces R es igual a R. Ahí queda demostrado que la dimensión del rango de la suma de S más R va a ser menor o igual de la dimensión del rango de T más la dimensión del rango de S. Nunca este va a ser mayor que este, siempre va a ser menor o igual. Espero que les haya gustado. Chao, chao.